En este tutorial veremos algunas particularidades con el trabajo de una tabla dentro de Access, como por ejemplo la clave principal, cargar registros o datos en una tabla, modificar el diseño de una tabla y borrar algunos registros. En primer lugar, una vez que nosotros diseñamos ya todos los campos que va a tener la tabla junto con los tipos de datos, debemos establecer una clave principal. Access ya establece una clave principal de manera predeterminada. Por lo general, coloca la clave principal en el primer campo de nuestra tabla, el cual está representado por una llave de color amarilla. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve como identificador de registro. No podemos definir más de una clave principal dentro de una tabla. Si observan nuestra tabla, Access ya ha definido, como hemos dicho, una clave principal. Por lo general, la clave principal debe ser un campo autonumérico, ya que el campo que se establezca como clave principal no podrá repetirse. Es decir, no es conveniente colocar una clave principal en el campo nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que dos alumnos pueden tener el mismo nombre. Entonces, si yo coloco la clave principal en el campo nombre, esto hace a que no se pueda repetir datos en ese campo. Por eso es conveniente buscar un campo que no se repita. Por ejemplo, un autonumérico o el número de documento también puede ser una clave principal. Recordemos que un campo establecido como clave principal no puede contener valores nulos y no pueden repetirse, ¿sí? Esto quiere decir que cuando yo cargo datos no puedo dejar vacío el campo que se establece como clave principal, ni tampoco los puedo repetir. Por eso es conveniente siempre colocarlo en un campo que sea autonumérico, porque al ser autonumérico no va a quedar nulo, no va a quedar vacío porque Access lo va a generar de manera automática, ni tampoco se va a repetir porque va a ser un número en forma creciente. Una vez que establecimos la clave principal, también Access lo establece de manera predeterminada ya en el campo autonumérico, pero si quisiéramos cambiar la clave principal para otro campo, vamos a encontrar en la ficha diseño el botón de clave principal y con este botón podemos establecer como clave principal algún otro campo de nuestra tabla. Una vez que tenemos ahí, vamos a guardar las modificaciones con el botón de guardado rápido y si cerramos la tabla sin guardar, el programa nos va a preguntar si queremos guardar las modificaciones. Guardamos, cerramos la tabla, me pregunta otra vez, ¿desea guardar? Le ponemos que sí y se va a cerrar la vista diseño que teníamos de nuestra tabla. A la izquierda, en la barra de exploración, vamos a poder ver que tenemos dos tablas creadas. La tabla alumno, que es la que estábamos trabajando recién, y otra tabla con el nombre de datos. Si nosotros, una vez que diseñamos la tabla, queremos cargar los datos, vamos a tener que abrir la tabla. Para ello, hacemos doble clic sobre la tabla correspondiente y se va a abrir la vista de hoja de datos en donde nosotros vamos a ir colocando los diferentes datos en cada campo. Por ejemplo, vamos a escribir el apellido del alumno, luego el nombre, la fecha de nacimiento separado con barras, el número de documento, la dirección. Fíjense que la localidad y la provincia ya están escritas porque la habíamos colocado como un valor predeterminado, número telefónico, carrera vigente que se activa y se desactiva con una tilde nada más. Una vez que tenemos los datos cargados, ¿sí? Pasaríamos al segundo registro. Acuérdense que el primer campo es legajo, así que este se va a generar de forma automática. Para el primero va a corresponder el número 1, para el segundo el número 2 y así sucesivamente. Una vez que cargamos todos los datos que necesitamos en ese momento, podemos cerrar utilizando el botón cerrar que se encuentra a la derecha del nombre de la tabla. Y ahí se cierra ese elemento y lo podemos ver sí cerrado en la barra de exploración. Cuando nosotros terminamos de trabajar con una base de datos, la tenemos que cerrar. Para cerrar, vamos a ir al menú archivo y vamos a seleccionar la opción cerrar base de datos. La base de datos se va a cerrar, pero el programa va a seguir abierto. Si no vamos a utilizar más el programa, cerramos en la X y si vamos a abrir otra base de datos o la misma, podemos ir al menú archivo, como lo hicimos recién, y en recientes van a ver
o va a aparecer las últimas bases de datos que estuvimos trabajando. Entonces, desde acá también lo podemos abrir. Si luego de haber terminado el trabajo con una tabla, nosotros quisiéramos modificar el diseño de la misma, la tendríamos que abrir, pero en la vista diseño. Recordemos que si yo hago doble clic sobre el nombre de la tabla en la barra de exploración, la tabla se va a abrir en la vista de hoja de datos para cargar los datos. Si quiero modificar algo del diseño, tengo que ubicar el mouse sobre el nombre de la tabla, hacer un clic con el botón derecho y elegir la opción Vista Diseño. Se abre justamente la vista de diseño de la tabla y acá yo voy a poder cambiar los datos o modificar o agregar los datos que nosotros necesitemos. Una vez que los hemos modificado, lo vamos a cerrar. Y si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con alguna tabla, cargando datos y quisiéramos borrar algún registro, lo que vamos a hacer es abrir la tabla. Vamos a suponer que en esta tabla tengamos ya una serie de registros y si quisiéramos borrar alguno, lo que vamos a hacer es ubicar el mouse a la izquierda del registro que quisiéramos eliminar y con el botón eliminar del grupo registros vamos a poder eliminar ese registro que está seleccionado en ese momento. Una vez que pulsamos el botón eliminar, el registro justamente se va a eliminar y va a desaparecer de la lista de alumnos. En este tutorial entonces hemos visto diferentes aspectos o diferentes utilización de la tabla que hemos diseñado.